Tú eres mi respirar. Acabamos de cantar lo que implica esas palabras. Y tus palabras me hablan de ti, decía el texto del cántico que hemos cantado al final. Esperemos que sea así, que a través de sus palabras escuchemos del Señor y sirvan para todos nosotros. Oramos brevemente. Solo queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad de enfrentarnos a tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos escuchar tu voz. Úsame según tu voluntad, Padre, y que tu palabra sea de impacto en la vida de todos aquellos que te escuchen aquí presentes o allá en sus casas. Te amamos, Señor, y queremos darte a ti toda la honra y gloria en este culto. Que tú seas exaltado a través de cada palabra que digamos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues sí, hermanos, alguno cuando ha oído que íbamos a hablar del Salmo 23 habrá pensado que voy a repetir el sermón que hicimos hace unos meses, que también fue del Salmo 23. Bueno, yo me acuerdo de los sermones que he predicado antes, pero a lo mejor todo el mundo no se acuerda. Pero sí, efectivamente, hablamos aquella vez del Salmo 23, pero cogimos solamente una línea, la primera que encontramos, y estuvimos afirmando que el Señor es mi pastor, nada me faltará. De eso estuvimos hablando, estuvimos pensando sobre ello, estuvimos viendo este precioso Salmo de David. Por cierto, que nuestras Biblias pone Salmo de David, pero esa debería traducirse Salmo para David, porque hay algunos salmos que son diferentes, aunque luego leamos siempre Salmo de David. Unos son salmos que en el contenido hay cosas que va a aprender David, en cierto modo, y hay otros que son salmos que al leerlo David es inspirado e inspira a los demás. Es un poquito el matiz diferente, pero ellos en el original hacen ese matiz cuando se habla de este tipo de salmos. Seguimos en ese precioso Salmo 23. Afirmamos eso que hemos dicho antes. Hicimos esa sentencia de confianza. Vimos ya en su día, y no vamos a tomar mucho tiempo en el contexto para no repetirlo, pero vimos ya que David escribía desde el corazón y desde el conocimiento del Señor, mi pastor. Esa afirmación tenía que ver con todo ese tiempo que había pasado él pastoreando a las ovejas y teniendo un tiempo de relación con el Señor, orando. ¿Conocía el oficio de pastor? Sí, y conocía, por supuesto, al Señor. Y del corazón suyo brotaba esa afirmación. Nosotros estuvimos viendo que el Señor Jesucristo es nuestro pastor, es el buen pastor, y reconocerle como Señor y como pastor tenía implicaciones para nuestra vida. Y hablamos una serie de promesas a las cuales nos apuntamos. Solamente las recordamos ahora. Dijimos que afirmar que el Señor es mi pastor nos llevaba a decir que nos conoce, que nos identifica, que le identificamos también. Decíamos que nos provee alimento y cuidado de todo tipo. Decíamos que nos sentíamos vigilados por el pastor, pero afirmábamos que eso nos daba confianza en nuestro Señor, que Él nos cuida aun siendo débiles, que nos reconforta al tomar decisiones en nuestra vida. Y terminábamos diciendo que nos guía, nos dirige, y que la recompensa a todo esto era lo que decía al final también de ese primer versículo, Nada me faltará, nada me falta. Hablábamos de esos matices del lenguaje, de nada tengo ni tendré necesidad. Solo quiero recordar que esas implicaciones a las que apuntábamos partían de esa afirmación sencilla que todos recordáis fácilmente y con lo que identificamos el Salmo 23. Partía de decir que el Señor, Jehová, Yahvé, ese Dios nuestro, es nuestro pastor. Era una afirmación de confianza plena. Avanzamos, hoy vamos al versículo 2. Como tiene 6 versículos, solo habría 5 sermones más que preparar seguramente para llegar al final, o muchos más, porque realmente es un texto muy bueno, un texto muy rico, que ya decíamos que era muy conocido. Permitidme que os cuente una anécdota en este punto. Corría el año 1950 y Richard Barton y un predicador, se llamaba, muy conocido, eran invitados a una cena de esas de levantar recaudación, dinero y cosas de ese tipo, de una ONG allí en Nueva York.
Y lo que sucedió es que dijeron, bueno, vamos a utilizar el Salmo 23. No sé cómo llegaron a esa asociación y a Richard Barton le pidieron que lo pronunciase. Bueno, yo me puedo imaginar cómo lo haría, pues como lo haría uno de nuestros rapsodas, alguien profesional de la dicción. Yo puedo imaginarme a mi padre, que es un rapsoda también de vocación, recitando cada línea y disfrutándola y diciéndola. Así lo dijo Richard Barton. Y luego salió uno del predicador que habían invitado, no tanto a predicar, sino a dar una breve meditación, y dijo también una serie de palabras. Cuando acabó, la persona que había organizado el evento dijo dos frases. Dijo a Richard Barton, dijo, realmente he visto a alguien que conoce bien las palabras del Salmo 23, refiriéndose a él. Y refiriéndose al predicador dijo, y realmente he conocido a alguien que conoce a ese pastor del que se habla. Esperemos que con el análisis del texto, con el estudio profundo, lleguemos también nosotros a poder ser conductores y reflejar esa imagen de ese pastor al que se refiere. Me decía esta anécdota un amigo mío ayer y digo, merece la pena recordarla. En el texto de hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Parece que no suena tan poética como la primera, pero tiene mucha fuerza. Me hace descansar en verdes pastos, dicen algunas versiones. Me guía, me conduce por arroyos de aguas tranquilas, me da nuevas fuerzas. La traducción literal es en verdes praderas me hace recostar, me conduce junto a aguas tranquilas. Verdes prados, verdes praderas o delicados, como dicen algunos sitios. Bueno, esto del verde, el Señor cuida todos los detalles y a lo mejor cuida la estética, y el verde es un color bonito. Pues aunque eso sea verdad, yo creo que no tiene nada que ver, sino lo importante del verde está en lo que significa que la hierba, que el pasto sea de color verde. Y como todos, aunque la mayoría vivís en ciudades como yo, rodeadas de asfalto, pero sabemos lo que significa el verdor ese, sabemos que implica frescura, que implica alimento. Esos verdes prados, podemos imaginar a una oveja están diciendo, cómeme, voy a satisfacer ahí todos mis deseos, cómeme si quieres disfrutar. Parece que les están llamando. Verdes praderas son un buen alimento, son nutritivas, sacian, refrescan. ¿De qué hablamos? ¿Nos quería el Señor simplemente hablar de biología? ¿Nos quiere simplemente hablar de la hierba? ¿O hay algo más que quiere también presentarnos? Y yo creo que sí, todos llegáis a la convicción. ¿Qué es lo que nutre al creyente? ¿Dónde encontramos ese alimento nutritivo para nuestra alma? Igual que la hierba nutre a la oveja, pues sí, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. Agustín de Hipona dice, según recoge el libro Los Tesoros de David, que es un comentario de todos los salmos y que coge a algunos importantes pensadores dentro, dice, estos pastos delicados son la palabra de Dios y sus mandamientos, y por tanto todos ellos sin excepción han sido sembrados como semillas dulces. Si pensamos un poquito en la biología y qué es lo que sucede cuando las ovejas comen, sabemos que son animales rumiantes, comen con calma, van masticando y luego, como sabéis, lo guardan en uno de esas cámaras que tienen dentro de su aparato digestivo, y luego vuelven a ello, vuelven a añadirle saliva, por eso cuentan con un aparato digestivo especial con varias cámaras. La verdad que esto es un poco complicado, pero nos hacemos una idea de qué es lo que sucede. Pero en lo que estamos viendo hoy y reflejando que estamos hablando de la palabra de Dios, de cómo nos acercamos a ella, lo que quiero preguntaros hoy es cómo leemos nosotros el texto bíblico. ¿Nos alimenta? ¿Lo digerimos? Doy por sentado que todos leéis el texto bíblico normalmente, que tenéis esa actitud, que leer la Biblia es parte de vuestra vida, que está dentro de vuestra agenda. Voy a pensar que sí, porque se nos llena la boca en decir somos el pueblo del libro, y luego no encontramos el libro
por ningún sitio, independientemente de cómo lo leas, incluso los que lo leen a través del móvil. No diré nada en contra de ello. Lo importante es tener esa relación con el texto bíblico. Pero hay que leerlo con cuidado, porque hay veces que nos encontramos algunos que lo leen de una manera que yo lo diría es, no sé si decirlo, arrogante, atrevida o fuera de sentido. Y lo que hacen es jugarse la vida cuando leen el texto bíblico. Cogen la Biblia y dicen: Señor, ¿qué me vas a decir? Dímelo. Y coge el texto. Si es lo que conviene, si es lo que espero, dices: bueno, la palabra de Dios me ha hablado. Y si no, no pasa nada. Vuelves a buscar, vuelves a dar otra vuelta y vuelves a acertar. Y si lo que es lo que conviene, el Señor me ha hablado, y si no, no pasa nada. Puedes volver. Hermanos, esa manera no es la manera de leer la Biblia. ¿Sabéis? Un joven que decía: Señor, dime cómo es la esposa que voy a encontrar. Y empezó a preguntarle, y dijo: lo voy a encontrar en tu palabra. Abrió la Biblia y encontró Daniel 7:7, que dice: vi la cuarta bestia, espantosa, terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba, pisoteaba. ¿De verdad alguien se cree que así va a encontrar una pareja, una persona? ¿Va a encontrar la voluntad de Dios dejándola al azar de que acierte o no? Tengo entendido que este joven, como leyó eso de unos grandes dientes de hierro, buscaba una pareja que tuviera los brackets, por asociación de ideas, pero no me parece que sea lo más adecuado. No me voy a atrever a preguntaros quiénes han leído la Biblia alguna vez así. No me voy a atrever a preguntarlo, porque alguna vez sí que es cierto que cualquiera hemos cogido y antes de ir al pasaje adecuado simplemente la hemos abierto y hemos empezado a leerla. Pero tenemos que saber que ese no es el método de leer la Biblia, no es el sistema. Vamos a ver algunas pautas que nos ayuden a cómo afrontar la lectura bíblica de una manera un poquito más eficiente para llegar a mejores conclusiones. En primer lugar, ten a mano una Biblia, Insisto, vale también el móvil, A mí no me gusta leerla en el móvil, pero sí a veces es socorrido para encontrar un texto y además, bueno, ahora las aplicaciones, sabéis que puedes pintar en amarillo o hacer notas y demás. Yo no soy un entusiasta de ese método, pero lo importante es que por lo menos tengas el contacto con el texto bíblico. Toma el momento propicio. Se trata de un ejercicio de adoración y de devoción, sin una duración determinada, pero si vas a leerlo menos de 20 minutos, si no vas a dedicar al menos ese tiempo, no estás tomando el tiempo necesario para el texto bíblico. Toma ese momento, busca el sitio adecuado. Vale, ya sabemos que el Señor es omnipresente, que está en cualquier sitio, pero merece un respeto también esta lectura. Debes hacerlo en un momento, en un lugar donde no tengas estorbos, algo que sea apto. Nuestra habitación puede ser muy bueno, nuestro despacho, el salón, cualquier sitio que podamos, un lugar adecuado y crea un ambiente adecuado también para encontrarte con la palabra del Señor, un ambiente de silencio. Y ese ambiente de silencio habla también del silencio interior. A veces tenemos muchos ruidos dentro de nosotros, pensamientos. Yo soy único cambiando de idea en idea. Necesitamos parar eso y acallarlo. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? La mejor manera es, en primer lugar, callarnos, hacer silencio para poder escucharla. Ten una actitud de fe. Es una lectura creyente, no es simplemente leer a ver lo que viene, no es leer unos acontecimientos históricos y ya está. No, hay mucho más en la lectura. Es una lectura en la que queremos abrir un espacio para dialogar con el Señor. Yo lo acercaría a cuando los discípulos se sentaban al lado del Maestro y el Maestro les hablaba y ellos escuchaban. Pues esa es la actitud que debemos tener, esa actitud es con la que debemos acercarnos al texto bíblico, concentrándonos, quitando todo lo que sea un motivo de distracción. Si tienes una tarea inmediata que hacer, resuélvela antes y luego ven al texto bíblico. Ya hemos hablado de escoger el texto bíblico como consejitos. Os puedo decir que en la biblioteca normalmente tienen una serie de planes de lectura y las bibliotecarias, las libreras, están encantadas de daros esos planes para poder seguir el texto bíblico con un plan. Si eres como yo, que no te gustan los planes, puedes leerla directamente. Yo normalmente empiezo por el Nuevo Testamento y luego vuelvo al Antiguo Testamento.
¿Qué es lo que me sucede? Que como soy alguien de retos y de metas, a mí me gusta ponerme retos específicos, ¿no? Y entonces hoy me voy a leer las cartas juaninas. Acabas en un ratito porque son muy cortitas. Hoy me voy a leer un evangelio. Me voy a leer Génesis y lo haces por retos, como te dé la gana. Hay diferentes maneras de hacerlo, o si no, como digo, los planes de lectura, pero hazlo de una manera sistemática para encontrar ese texto bíblico. Lo que no vale es leernos siempre los textos que nos gustan. Mi familia, el Salmo 91, pues nada, todos los días nos leemos el mismo Salmo. Eso no vale, porque el Señor nos quiere hablar, quiere tener un diálogo contigo, quiere hablarte y quiere llevarte a lugares que tú no sospechas dentro de la Escritura. Por eso tienes que leer más de lo que a ti te gusta, tienes que leer la palabra de Dios. Y como último consejo, orientación, ora para leer la Escritura. Ora después de leer la Escritura. El Espíritu Santo inspiró el texto bíblico, inspiró a los autores sagrados en esa redacción. El Espíritu es el que asegura permanentemente la vigencia del texto bíblico y además es el que hace posible que podamos tener una comprensión completa de la palabra de Dios allí tenida. De manera que dentro de ese periodo de tiempo que vas a dedicar a la lectura, incluye tiempo de oración con el Señor para que se haga ese diálogo al que hacemos mención. Dice Marcos 6:34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a alimentarles con la enseñanza. La lectura nos lleva a Jesús. Es Él el que nos va a alimentar personalmente. El Señor ha provisto su palabra como alimento. La tenemos disponible. No voy a decir que la tengamos de color verde, pero todos entendéis ya de lo que queremos decir. Entendemos que es un alimento fresco que provee para las necesidades primarias que tenemos. ¿Os imagináis un rebaño de ovejas? Llegan al campo y empiezan a decir: oye, estas están un poquito más duras. Por cierto, las del fondo son más altas. En esas otras te tienes que agachar demasiado para poder alimentarte. ¿Qué amargor han dejado hoy? ¿Os imagináis eso? Realmente las ovejas llegan allí y arrasan con todo. ¿Cuántas veces no hacemos eso con el texto? Y nos dedicamos a discutir sobre él sin entrar en él, sin hacerlo parte de nuestro conocimiento, de nuestro sentimiento. Cuando llegan las ovejas, ellas llegan y sin ninguna discusión arrasan con todo. ¿Cómo lees tú la Biblia? Esos pasos están a disposición nuestra. ¿Cómo te alimenta? Leer la Biblia no es complicado. Cualquiera puede leer la Biblia. Estamos en eso. Tenemos que estar seguros de que eso es así. Es verdad que hay que tener ciertas normas de interpretación que hoy no vamos a profundizar en eso, pero ya otro día podemos hablar de ello. Pero como sabemos que incluso el propio texto bíblico se interpreta consigo mismo, pues puede darnos una idea que contra más leamos, más posibilidades hay de que la entendamos. Y si no, pues habrá que buscar ayuda o podemos preguntar al pastor, que dentro de sus obligaciones también está el inspirarnos con el texto y ampliarnos lo que no entiendas. Si crea dudas en ti el texto bíblico, no te las guardes, sácalas, pero acude al texto bíblico. ¿Qué es lo que le produce a las ovejas saber que el pastor les está buscando unos pastos? Pues le produce confianza. Confianza. Y en la medida de la confianza que tengan, será también el alimento que reciban, será también nosotros la bendición que vamos a recibir. Confianza, ese sentimiento y quizás esa actitud que deberíamos tener cuando empecemos a leer el texto bíblico. No tengas miedo, no pienses que vas a encontrar aquello que no entiendes o aquello que te va a apuntar con el dedo. Posiblemente también pase, pero el Señor nos va a llevar a sitios que ni imaginamos. En la lectura se produce un acto de adoración, se produce un acto de reconocimiento de Dios, de reconocimiento de su soberanía. Pero dice, para avanzar un poquito más, que si no nos vamos a quedar en la primera línea del segundo versículo, dice el texto: me hace recostar. En el texto que estamos usando dice: me hace recostar, algunas versiones me hará descansar. En las Escrituras el Señor también provee un nutriente que luego
digamos, nos hace descansar. Es curioso este texto también cuando lo vemos, este texto bíblico. La palabra original que hay ahí, yarbitzeni, que se dice en hebreo, habla de agacharse y recostarse, pero no dice y me tumbaré y descansé, no. Dice, me hace descansar, porque resulta que está en un tiempo verbal, que los hebreos son un poquito más raros que nosotros en esto, tienen otra manera de entender las conjugaciones, lo hacen una, llamémoslo conjugación para facilidad, que se llama hifil, que significa que hay una intención de alguien en esa acción que hay. Es decir, no es y me caí a descansar y me dormí, no es eso, ¿ves? Por eso es tan buena esa traducción. Me hace descansar, pensar en el significado. Es una situación que también le sucede en cierto modo a la oveja, en su caso es por causa del nutriente que tiene, ¿no? Tiene que descansar de eso que ha comido antes. La alimentación necesaria requiere de esos dos pasos. El primer paso es alimentación, nutrición, ingestión correcta y luego sucede ese descanso. Apliquémoslo esto también a nuestra vida. Ese descanso donde nos lleva el Señor. Los eruditos hablan aquí de que quizá me hace descansar sería similar a lo que llamamos en adoración contemplativa. Porque es un momento que más que hacer cosas, ¿qué voy a hacer yo con lo que he aprendido? Lo que vamos a hacer es reflexionar en el texto bíblico, dejar que sea el Señor el que haga en ese momento, el que haga en nosotros. El Señor está construyendo a través de su palabra en nosotros y eso es lo que va ahí dentro, ¿no? Pensemos en eso, en alimentarnos nosotros con la palabra de Dios. Mastiquemos el alimento, leámoslo, estrujémoslo, veamos qué significó para otros, ¿por qué no? Analicémoslo bien, remastiquemos cada pasaje para sacarle el máximo nutriente que Dios ha dejado para nosotros. Dice en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Veis esa relación tan buena entre amar al Señor y guardar su palabra, recibir su amor, vivir con él? La verdad es que es fantástico, ¿eh? Nada me faltará, me hace descansar en verdes pastos, es de lo que está hablando. Cuando tenemos ese encuentro con la Biblia, ese es el objetivo, guardar la palabra, recibir el amor de Dios, pasar tiempo con Jesús. Y como dice el texto que hemos leído, vendremos a Él, haremos morada con Él. Hacer morada es vivir con Jesús. Y no es esto otra cosa sino la definición de lo que sería la vida cristiana. En la siguiente frase dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Empieza ya en el siguiente. Me condujo, viendo el original, es me conduce junto a aguas tranquilas. En primer lugar, el verbo usado aquí para conducir es un verbo ausente de violencia. Ausente de intención, a diferencia de lo que había antes de me hace descansar, aquí hay ausencia de violencia. Una traducción buena sería me conduce con amor. Lo que pasa es que estamos aquí metiendo más palabras que lo que viene en el texto bíblico, ¿vale? Me conduce con amor sería lo que significa correctamente, porque de hecho me va a llevar a aguas tranquilas. Es una manera diferente a conducir. Yo paseo todos los días a mi perra y con mi mujer. Cuando llevo yo el perro, a lo mejor damos una vuelta a la manzana que tenemos ahí prevista y llegamos a un sitio y tardamos 5 minutos. Si mi mujer es la que lleva el perro, podemos tardar 20 minutos como mínimo. Porque yo le conduzco a la perra de una manera un poquito diferente a ella. Ella le deja que el perro vaya equivocándose, pero llega al sitio adecuado, porque ella le conduce con mucho más amor que yo. Por eso la perra prefiere salir con ella que conmigo, pero bueno. Entendemos lo que queremos decir con me conduce, en ese sentido. Junto a aguas de reposo me pastoreará, habla el texto bíblico. Algo que he aprendido es que las ovejas son incapaces de beber en corrientes de agua en movimiento. Hay que estudiar todas las cosas que hay en relación para poder entenderlas bien. Pues parece ser que si hay un riachuelo de agua cristalina, ese agua fresquita, parecida al que tengo en la botella aquí tentándome constantemente, ese agua
ellas no quieren beber de ellas, por muy limpia y sea. ¿Por qué? Porque sienten un terror hacia esas corrientes. No le es posible, por muy limpia que esté, beber agua en una corriente. Es algo que he aprendido estudiando estos temas. Bueno, pues en Palestina es un problema porque lo que hay allí son todos riachuelos pequeños y con corrientes bastante broncosas, diríamos, ¿no? Y bastante rebeldes. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el pastor? Son capaces de poner piedras alrededor de una zona que esté un poquito más planito para crear así esas aguas de reposo. Las preparan y entonces sí que llegan, es decir, ahora entendemos más el me conduce y me lleva a esas aguas de reposo que Él ha preparado para nosotros. En ese sentido es en el que hay que leer el versículo y entender a qué aguas de reposo nos lleva el Señor, a esas que Él ha preparado para nosotros. Spurgeon decía que no podríamos llegar por nosotros mismos porque hace falta un guía. Es por eso que dice, me guía, no nos empuja. Moisés empujaba con la ley, pero Jesús nos guía con su ejemplo, nos conduce atrayéndonos cariñosamente con su amor. Y así también nosotros deberíamos hablar y atraer a otras personas a Cristo, no imponiéndoles cargas absurdas, sino mostrando el amor de Dios. Porque en Jesús hay libertad. En Jesús hay libertad y desde esa libertad es que el creyente se acerca. Esta tarde tenemos bautismos, lo decía antes el pastor, ahora ya no entrará a los de las cámaras, no sé si aquí escuchéis el chorrito de agua que hay por detrás. A mí me gusta, me pone nervioso positivamente hablando, ¿no? Esta tarde hay bautismos. Esas personas que vienen, las hemos cargado, les hemos dicho que si no se bautizan no se salvarán. Espero que no, porque nosotros no creemos que el bautismo salve a nadie. Nosotros no creemos que el hecho de bautizarse haga que esa persona nueva, a veces usamos esa expresión de personas nuevas, salga de las aguas y sea quien a partir de ahora va a triunfar con el bien hasta el fin. Nosotros no creemos eso. Nosotros bautizamos a creyentes, personas que han dicho, yo creo en Cristo. Nosotros bautizamos a personas obedientes, que dicen, tal y como dice en su palabra, yo quiero hacerlo y quiero dar testimonio y quiero contárselo al mundo, que por eso me voy a bautizar. Ellos, estoy seguro que esa es su disposición. Nunca debemos caer en cargar a los demás, en poner cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Recordar que eso era lo que hacían los fariseos y lo que Jesús les había dicho. Debemos predicar el Evangelio con ejemplo y hacerlo con amor. Estas personas que se bautizan esta tarde, estoy seguro que han tomado esa decisión de una manera voluntaria, en el tiempo que ellos han querido. Uno de los hermanos que se bautiza, nuestro querido Félix, con 89 años he leído que se bautiza. Algunos le conocemos desde que éramos pequeñitos, a él, toda su familia y sus hijos y demás. Y yo lo sabía que no estaba bautizado y siempre lo pensaba, oye, este hombre ¿cuándo se bautizará? Y ahora pues oye, me llena de alegría el ver que se bautiza, pero sabemos que la salvación está en esa confianza puesta en el Señor, en ese decir yo creo en Jesucristo y no solo en el hecho del bautismo. Ahora, el bautismo tiene esa bendición especial que es cumplo con lo que el Señor dice en mi palabra. Y es necesario porque es también una muestra de, podemos decir, humildad, pero sobre todo de compromiso con Jesucristo de cara a la sociedad. Acabamos el texto que veíamos con una última frase. Confortará mi alma, me da nuevas fuerzas, es como traducen otros. Isaías 40, 29, 31 decía, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Para los que están en la tele y no lo oyen del público, de la congregación, me estaban diciendo el texto por delante, porque efectivamente es un texto muy bueno. Tendrán nuevas fuerzas. Esta frase del texto bíblico, confortará mi alma, que es el principio del siguiente versículo, y con eso solo lo vamos a introducir, es curioso, lo que nos habla es de
un recargo de baterías, que diríamos hoy en día en nuestra terminología. Ese recargo de baterías ultra rápidas y sobre todo fuertes. Esa palabra que se utiliza en hebreo, lo que significa es volver a la condición original, restaurar. A veces pensamos que hay que hacer tantas cosas y sin embargo el Señor nos está presentando un plan divino, exquisito y definido que dice, vuelve al plan original que yo ya había trazado por ti. Si tu alma no está confortada, si no sientes nuevas fuerzas, quizás es porque te falta esa fase de alimentación de la que hemos estado hablando. ¿Te la has saltado? ¿Has pasado de esa fase y has ido al final? Vuelve a ella, inténtalo de nuevo, pero no es algo milagroso. No te creas que con que te leas unos versículos de la Biblia tu vida va a cambiar. No, el Señor tiene un plan específico para ti y te dirá cómo hacerlo. Hoy es un buen día para comprometerse con la lectura de la Biblia. Hemos estado viendo lo importante que es y te invito a que hagas ese compromiso. Que lo hagas con el Señor, no conmigo. Si ves que flaqueas, te invito a que lo hagas incluso por escrito, en una tarjeta pequeña que solo guardas tú y quizá te sirve hasta como marcador. Señor, hoy voy a leer y apuntas lo que vas a leer. Hoy voy a empezar un compromiso contigo de una manera. Este tipo de cosas a veces son tontas, a veces son ayudas y cuando te encuentras con ello te llena de alegría porque ves que lo has hecho de esa manera. Ponte en sus manos. Disfruta de los verdes, delicados pastos que Él ha preparado para ti. La promesa de confortará tu alma será una consecuencia directa de ese compromiso que hagas y de que lo ejecutes también. No solo buenas intenciones, sino también vayamos adelante con las acciones que nos corresponde. Hoy es un buen momento para comprometerse con la escritura de la palabra, porque como decía el texto de la canción, que decíamos antes, tus palabras nos hablan de ti. Yo no sé quién va a hacer ese compromiso hoy. No voy a pedir que levantéis la mano para que me lo digáis a mí, porque a mí no me interesa y además ni siquiera con las mascarillas que llevamos ni sabría quiénes sois en un momento dado o alguno que lo esté escuchando desde su casa. Pero es un compromiso que debes hacer. Es un compromiso que debes hacer de una manera voluntaria con el Señor. Por supuesto, si conoces al Señor. Si no le conoces, ponte en sus manos. Y eso es, yo diría que más difícil. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes en quién vas a poner tu confianza. Pon tu confianza en Él y aun no teniendo ni idea de lo que te está diciendo, Él te conducirá, te hará descansar, te llevará a esas aguas de reposo y te pastoreará. Acabamos en oración pidiendo que sea el Señor el que nos ayude a poner esto en práctica. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, de la cual hemos podido hablar hoy, con la cual nos enfrentamos cada día. Señor, nos enfrentamos porque vemos que nos confronta con la sociedad, con lo que hay a nuestro alrededor, o nos confronta con nosotros mismos, Señor. Gracias porque tú nos hablas de una manera clara y nítida. Y te pedimos perdón porque son muchas veces las que, aun con buena voluntad, caemos en la tentación y nos olvidamos de nuestro compromiso contigo, Señor. Queremos nuevamente renovar y, como decía el texto, volver al plan original que tú tenías para cada uno de nosotros. Estamos orando por la voluntad de estas 7 personas que se bautizan esta tarde, para que tú las cuides, Señor, para que tú les bendigas en esa decisión que han hecho de comunicar públicamente su fe, Padre. Y te pedimos que ninguno de nosotros seamos piedra de tropiezo para ellos, Señor. Ayúdanos a ser instrumento en tus manos y bendición para todos ellos. Te amamos, Señor. Bendice a tu iglesia aquí reunida, Señor, directamente o si no a través de las redes sociales. Te bendecimos, Padre, y oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Él os bendiga. Seguiremos estudiando el Salmo 23,